Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Suscríbete, comenta y comparte. Hoy estamos, de hecho, dando la conclusión a esta serie que iniciamos el año pasado. Iniciamos abril del año pasado, entonces vamos para 11 meses casi que estamos en esta serie. Y estamos viendo que Primera de Corintios es una carta. El Señor que abrió la iglesia, Dios usó al apóstol Pablo para fundar esta iglesia en Corinto, ahí en la región de Grecia, en Acaya, como decía en ese tiempo. Y esa iglesia tenía un montón de problemas. Entonces, esta carta en gran parte es una conversación difícil. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer una conversación difícil con un ser querido, un amado? Todos, yo creo. Yo leí hace poco que un autor dice, cuando evitamos las conversaciones difíciles, intercambiamos la incomodidad a corto plazo por una disfunción a largo plazo. Cuando aplazamos esas conversaciones difíciles, intercambiamos la incomodidad a corto plazo con la disfunción a largo plazo. Y es lo que muchas personas han vivido. En lugar de confrontar problemas, esconden los problemas y esos problemas toman raíz, germinan ahí, crecen y dan fruto. Y hay parejas que están siempre en conflicto porque no han hablado las cosas que deben hablar. Hay amigos que no se hablan durante años porque hubo un malentendido, una mala experiencia y no se quiso tratar el problema de raíz. La manera en que comenzamos esas conversaciones difíciles es importante. Es también importante cómo terminamos las conversaciones difíciles. Aquí en Corintios, Primera de Corintios, Pablo está haciendo una conversación difícil porque ellos tenían un montón de problemas, pero inició bien y aquí está dando la conclusión en una nota positiva, no tan negativa. La conclusión aquí, esta iglesia tenía tantos problemas. Pablo ha expuesto el evangelio, lo ha aplicado a cada rincón de la vida, a cada rincón de la iglesia. Ellos tenían divisiones, querellas entre ellos, había inmoralidad sexual entre los creyentes hasta el liderazgo de la iglesia, pleitos entre ellos, confusión sobre el matrimonio, la soltería, abusos sobre la libertad en Cristo. Ellos estaban viviendo también ese desorden en la adoración, una locura en cada culto. Las personas extrañas entraban y no entendían nada de lo que estaba pasando porque todo el mundo estaba hablando o manifestando el Espíritu, entre comillas, y eso no tenía sentido para ellos. Había confusión sobre el significado de la cena del Señor, confusión sobre los dones espirituales, confusión sobre la resurrección de Cristo y su importancia para el creyente. Pero ahora en este último pasaje vemos una conclusión muy apropiada. Pablo expone su corazón para con ellos y les da un reto para terminar bien en esa fe común, en ese evangelio. Vamos a leer 1 Corintios 16, comenzando con el versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, que es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. No solo hablamos de nuestra fe en el Evangelio, hay que vivirla. Amén. Hablábamos sobre el Evangelio, hablábamos sobre nuestra fe común, pero aquí es la aplicación para esa fe. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a aplicar esa fe? Vamos a ver eso en este estudio del día de hoy sobre nuestra fe común. Oremos. Señor, gracias una vez más por el Evangelio. Gracias por la esperanza que tenemos en ese gran amor de Cristo. Tan profundo, más profundo que nuestro pecado, más ancho que el espacio que nos separaba. Señor, gracias porque siendo nosotros tus enemigos nos amaste. Gracias por venir a nosotros y hacer posible reconciliarnos contigo, Señor, y tener vida eterna, tener comunión contigo, tener propósito, tener esperanza y gozo, tener ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te pido, Señor, que hoy en esta mañana nos ayudes a comprender lo que está acá y
y aplicarlo a nuestras vidas. A los que ya somos creyentes, anímanos, Señor, consuélanos con esta gran verdad, y los que aún no lo son o no tienen la certeza sobre dónde pasarán la eternidad, que hoy mismo puedan descubrir esa vida. No hay nada igual. Gracias, Señor, por esa vida en Cristo. Amén y amén. Aquí primeramente vemos la aplicación práctica de nuestra fe común. La aplicación práctica de nuestra fe común. Esta sección comienza con una serie de imperativos, de verbos imperativos. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 verbos imperativos, es decir, una orden, un mandato. Algunas personas sobresimplifican las cosas y otras personas sobrecomplican las cosas, pero Cristo siempre aclara de manera muy apropiada y práctica lo que debemos hacer a la luz de lo que Él hizo por nosotros. Primeramente dice, velad. ¿Qué significa velar? Velar quiere decir estar alertas, sobrios, despiertos. Muchas veces aparentamos estar despiertos, pero realmente estamos durmiendo, ¿cierto? Realmente hemos bajado la guardia. Una de mis hijas, no voy a decir cuál para que no le hagan bullying, cuando era bebé dormía con los ojos abiertos. Yo no entendía cómo podría hacer eso, pero nos acercábamos y ella tenía como un ojo hacia atrás y el otro ojo como medio abierto y como, está durmiendo, sí, hasta con ronquido y todo, dormía con los ojos abiertos. Pero eso me hizo pensar en cómo vivimos nosotros a veces como seres humanos. Aparentamos que estamos despiertos, estamos sobrios, pero realmente estamos durmiendo. Hemos bajado la guardia. ¿Dónde has bajado la guardia en tu vida? ¿Dónde has bajado esa guardia y dónde debes prestar atención y estar alerta? Dice Mateo 26:41, velad y orad, dice Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos saber que estamos en una lucha diaria por nuestra integridad, estamos en una lucha diaria por nuestra atención. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo. Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere devorarnos, Satanás quiere desanimarnos con sus mentiras, quiere desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces debemos velar, debemos estar alertas y sobrios. Soy más vulnerable entre más pienso que no lo soy. Si yo pienso que estoy bien, que no necesito guardarme, puedo perderlo todo, porque en un momento débil yo puedo perder mi familia. En un momento débil, una mala decisión en el que yo baje la guardia, yo podría perder mi testimonio. En un momento débil, yo podría perder la influencia que tengo sobre otras personas, las oportunidades, puedo perder hasta mi vida. En un solo momento débil, en que baje la guardia, es muy peligroso. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Cuando pensamos que estamos bien, son los momentos que más ataca el enemigo. El momento no vigilado, puedes perderlo todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, esto es serio. Lo que Pablo está haciendo con estos verbos imperativos sobre la aplicación práctica de nuestra fe común es simplemente recordarles lo que ha dicho en el transcurso de toda esta carta. Dice, ustedes no han velado en su fe y por eso están con tantos problemas. En nuestras vidas personales pasa así, ¿no? Momentos nos casamos, pero no cuidamos bien el matrimonio y nos descuidamos, bajamos la guardia y terminamos como dos individuos viviendo en la misma casa, pero no hay ninguna conexión. ¿Por qué? Hemos bajado la guardia y no nos hemos aplicado en eso, estamos durmiendo. Dice, hay otra cosa, estar firmes en la fe. ¿De qué se trata? Saber lo que uno cree y por qué lo cree. Dice, estad firmes en la fe. Muchos buscan distorsionar hoy en día la verdad de Dios, distorsionan, destruyen la verdad, pero ¿estás firme en esos días? Cuando llega alguien con una falsa doctrina sobre quién es Jesús o sobre qué es la verdad, qué es la vida eterna, tú sabes lo que crees y por qué lo crees, tienes un fundamento ahí. Filipenses 1:27 habla sobre otro tipo de firmeza, otra aplicación. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una porta de nuestra firmeza es ese vínculo entre hermanos, la unidad entre hermanos. Y no debemos menospreciar nunca una amistad piadosa, amén. Cuando estamos juntos con otras personas somos más fuertes.
Yo pienso en el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, esos 3 jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan de ellos? En el libro de Daniel cuenta la historia sobre ellos. Ellos fueron llevados cautivos de su pueblo nativo de Israel. Nabucodonosor, el rey de los babilonios, llevó a los mejores de los mejores, a los jóvenes, para capacitar en sus propias cortes. Él quiso entrenarles para que sean también siervos en el reino del imperio babilonio. Entonces ellos estaban ahí separados de sus familias, separados de su tierra, separados del templo ahí en Jerusalén que fue destruido. Estaban aislados entre muchos otros jóvenes y muchas otras personas de diferentes pueblos, no solamente los israelitas. Y un día le dio a Nabucodonosor hacerse una estatua grande de sí mismo y decir a todos van a postrarse ante la estatua. Van a escuchar la música y al escuchar la música van a postrarse todos, sin excepción. Y el que no lo hace, hay un castigo fuerte, será echado en un horno de fuego. Entonces se tocó la música y ¿qué pasó? Multitudes, cientos de miles de personas ahí alrededor estaban postrándose ante una estatua grande de un hombre menos 3. Sadrach, Mesach y Abednego estaban de pie. Es posible que cuando estemos en las iglesias a veces no sabemos cuándo sentarnos y cuándo levantarnos, ¿cierto? Estaba diciéndome un amigo nuevo que bueno, nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, nos levantamos. Y cuando uno es la única persona de pie y todos los demás están sentados, se siente un poco raro. Es bueno cuando todos están postrados y están cerrando los ojos, pero yo imagino ese escenario que ahí está Sadrach, Mesach y Abednego de pie y todos los demás ahí postrándose ante el ídolo, ante esa estatua y dicen, ya, póstrense. No queremos problemas. Por dentro tú puedes adorar a Dios, pero bueno, por lo menos no causes problemas. Tenemos una situación buena acá, nos dan buena comida. Tenemos una oportunidad. No podemos. Mandó a llamar a Nabucodonosor. Les dijo, le dijeron, estos 3 jóvenes hebreos no quieren postrarse. ¿Qué hacemos? Él dijo, estaba enfurecido, estaba con rabia, dijo, tráiganlos. Digo, posiblemente ustedes quedaron gringos, no entendieron la orden. Les voy a dar otra oportunidad. Cuando escuchen la música, van a adorar, van a postrarse ante la estatua y dicen, no es necesario pensar esto. Ya tomamos la decisión, no vamos a postrarnos, no podemos, porque tenemos un solo Dios y solo adoraremos a ese Dios. Y estaba molesto, tanta ira, dijo, bueno, calienten el horno 7 veces más y échenlos ahí. Dicen ellos, sabemos que nuestro Dios es poderoso y puede salvarnos, y si no, aún así no vamos a postrarnos. Les echaron en el horno de fuego. Los mismos hombres que echaron a esos jóvenes se murieron, que era tan caliente el fuego, pero ellos luego estaban por dentro, de pie, caminando, y hubo un cuarto entre ellos. ¿Se acuerdan la historia, hermanos? Estaban firmes en su fe, una convicción muy fuerte que comunicó a Nabucodonosor que ese Dios es el verdadero. Necesitamos personas firmes en su fe hoy en día, que no se dejen llevar de un lado para el otro, deben saber qué creen y por qué lo creen, deben tener una firmeza que nace de algo más allá de nosotros mismos. Porque si yo digo, esto es verdad para mí, pero no es verdad para ti, esto es verdad para ti, pero no para él, no para ella, para mí, para nosotros, no, hay una verdad. Hay una verdad y debemos estar firmes en esa verdad. El mundo nos presiona a inclinarnos ante sus ídolos, a adoptar sus costumbres. ¿Estás firme, hermano? 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El contexto es la riqueza. Cuando él dice, muchos que se aferran de las riquezas, pero lo que realmente vale la pena, nuestra estabilidad, nuestra firmeza es la fe, es la salvación, es la vida eterna. ¿Estás firme, hermano? 1 Corintios 15:1 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esta es la firmeza de nuestra fe. Y la tercera orden aquí que da enseguida, es como una escopeta, estas aplicaciones prácticas de la fe cristiana del evangelio es, portaos varonilmente, como hombres, con valentía. Las mujeres dicen, entonces, nosotras también debemos portarnos como varones.
Es un llamado a la masculinidad, pero más allá es un llamado a la madurez, al coraje. Son temas que el apóstol Pablo ya ha tratado en esta carta. Dice, ustedes se han portado como niños, es hora de crecer. Dice en otra parte, en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aún eres un niño espiritual, aún vives en la inmadurez. Hombres también, ahí sí hablo con los hombres. En 8 días es el Día de la Mujer aquí, celebramos a las mujeres. Hoy quiero dar un reto especial para los hombres. Como dijo el Señor en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, Eva fue la primera que tomó de la fruta prohibida, luego dio a su marido. Eva fue engañada, pero dio a su marido. Y cuando ambos se escondieron, ambos pecaron, ambos estaban ahí experimentando una muerte, una separación espiritual de Dios. ¿A quién llamó Dios? Dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y hoy en día Dios sigue diciendo, Adán, ¿dónde estás? Es hora de que tengamos hombres, que seamos los líderes, ejemplares de carácter de Cristo, reflejando el amor del Señor, reflejando esa iniciativa espiritual en nuestros hogares para que nos portemos varonilmente. Amén. Que tengamos un poco de valentía, de coraje, no de cobardía, no extraviándonos en el error del mundo, no abandonando nuestros hogares, sino estar presentes, siendo esos portadores del carácter del Señor. ¿Dónde estás, Adán? Y dice otro imperativo, el cuarto, esforzaos, ser fuerte. Todo eso suena bien y correcto, pero ¿cómo? Suena como órdenes para un soldado. Debes hacer esto y esto y esto. Sí, Señor, pero ahora ¿cómo? ¿Cómo voy a ser fuerte? Humanamente no podemos siempre tener la fuerza. ¿De dónde viene tu fuerza? El texto dice en Filipenses 4:13, un texto citado muchas veces fuera de contexto, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto no es para ganar un partido de fútbol o para aprobar un examen. El contexto aquí es para vivir con escasez o con abundancia, es el contentamiento. Pablo agradece a esa iglesia por su generosidad, su ofrenda, y dice, bueno, es algo especial y doy gracias a Dios por ustedes, pero yo he aprendido a contentarme, sea que hubiesen mandado la ofrenda o no. Yo estoy bien, Dios cuida de mí, yo sé vivir en abundancia y sé vivir con escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos más débiles de nuestras vidas, cuando sentimos esa tentación, ese deseo de tirar la toalla, de renunciar por completo, el Señor dice, yo te puedo fortalecer, pero tienes que reconocer tu necesidad por mí. Pablo dice en otra parte, en 2 Corintios 12, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos que no podemos sin la ayuda de Dios, Dios entonces nos puede ayudar. Cuando nosotros reconocemos que somos realmente débiles, y eso nos cuesta porque tenemos soberbia y orgullo por dentro, queremos sentirnos capaces siempre, pero ahí en esos momentos el Señor nos puede acompañar y decir, ay, ahora sí, yo puedo trabajar en tu vida, yo puedo fortalecerte, como dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿cuál es la clave? Es esperar en Él, es buscarle a Él, recibirle a Él, creer en Él y depender en Él. En nosotros mismos no somos fuertes, pero en Él nuestra debilidad se convierte en fuerza. Versículo 15 de nuestro texto, 1 Corintios 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si hacemos todo lo anterior sin amor, vamos a destruir y desanimar a los hermanos que nos rodean. Sus soldados muy toscos y muy brutos ahí, básicamente aplastando a todos los que están en nuestro camino. Pero si lo hacemos en amor, ahí aprendemos realmente cuál es el plan de Dios. Hace un año tuve la oportunidad de ir a la India, como muchos saben, estuve ahí en muchas partes. En la India tienen un tipo de comida que a mí me encantó. Muchos son vegetarianos, algunos comen pollo, otros nadie come res prácticamente. Pero hay muchas especias y esas especias son exóticas, son deliciosas. Y una de esas especias es el curry. El curry está por todas partes, tanto en
esa parte de la India, como otros países que rodean, todo el mundo pelea por quién tiene el mejor curry. Pero una cosa uno sabe, que cuando entra en una casa, que comen mucho curry ahí, ¿por qué? Penetra todo. Y prevalece el olor en todo, y están ahí cocinando todo el día, y ese olor, las especias están en todas partes, están las cortinas, las camas, en el piso, en la pared, y cuando uno está en la casa hasta comienza a penetrar la piel. Yo como eso y yo lo disfruto mucho. Ellos no usan cubiertos por lo general, pero con la mano derecha, no la izquierda, no voy a decir por qué, pero bueno, ahí se mezcla con el arroz, y ahí poco a poco se va comiendo, y la mano también se unta y cambia de color. Mi mano derecha se volvió amarilla. En serio, ¿cierto, Graham? Él estuvo conmigo ahí. Y uno se lava con jabón y todo y no se quita, el olor no se quita. Y cuando pasan las personas que comen mucho curry, uno dice, algo es diferente de esa persona. A mí me gusta el curry. Pero la verdad es que el amor es el curry cristiano. Pensémoslo. El amor debería ser parte de nosotros, deberíamos ingerir y exprimir el amor siempre. Cuando pasamos por las personas, deberían decir las personas, algo huele diferente a esa persona, pero algo bien, algo diferente, algo de amor. El amor debería bañarnos y debemos bañar todo en amor. Y cuando las personas ven un cristiano de verdad, van a ver, sentir, oler amor. ¿Cierto que sí? Por eso dice, hagan todas vuestras cosas en amor. La verdad y la valentía deben bañarse en amor. Vimos la aplicación práctica de nuestra fe común. Número 2, la alabanza de los promotores de nuestra fe común. Volvamos a 1 Corintios 16, versículo 15 en adelante. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Qué pasa? Pablo está ahí en otra parte escribiendo esta carta a los Corintios, y 3 mensajeros, por lo menos, de la iglesia en Corinto, llegaron a Pablo para hablarle sobre las cosas que estaban sucediendo. Y una gran parte de esta carta dice, en cuanto a lo que preguntaron sobre esto, en cuanto a lo que mandan a preguntar sobre aquello, en cuanto a este tema y el otro, son inquietudes que Estéfanas y estos otros 2 hombres habían dicho al apóstol Pablo. Pero más allá de decir, Pablo, tenemos problemas en Corinto, ellos confortaron su espíritu. Ellos fueron una consolación para Pablo. Y dice, ustedes ya conocen a Estéfanas, conocen a su hogar, conocen a su familia. Pues se pregunto, ¿para qué se conoce tu hogar? ¿Qué dirían los amigos, los vecinos? Todo el mundo, tenemos amigos que viven ahí cerca y sabemos, bueno, esa es la familia que ellos hacen fiesta todos los viernes en la noche con música muy fuerte. Esa es la familia que siempre están peleados, ¿sí? Siempre hay gritos y todo, y hasta escuchamos a los tatos contra la pared, ¿sí? Esa allá abajo es la familia que tal y tal, y esta familia arriba es... ¿De qué se conoce tu hogar? Tu familia. La familia de Estéfanas fueron conocidos por varias cosas. Fueron conocidos por su conversión. Versículo 15, ya sabéis la familia de Estéfanas, que las primicias de Acaya. La primicia quiere decir, fueron uno de los primeros en creer. ¿Cómo creyeron el evangelio? Esta familia fue una familia entre muchas otras de Corinto que estaban en alguna religión, pero no conocían a Dios. Pero Pablo en Hechos 16 cuenta la historia sobre cuando él fue, dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y qué hacía? Persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:4, persuadía tanto a los judíos como a los griegos. ¿Qué es persuadir? Es procurar convencer, es hasta rogar para que las personas pesen las evidencias, en especial en este caso de la fe cristiana, del evangelio. Y él persuadía, sin importar las burlas, sin importar las consecuencias. En muchas partes él sufría mucho por persuadir las personas de un lado del extremo de los judíos y otro lado del extremo de los griegos y los romanos, y otros querían siempre acabar con Pablo, pero él dijo, yo tengo que hacer todo lo posible para persuadir a las personas concerniente a la fe.
Y algunas personas creyeron. Dice en Hechos 18, también versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, de los judíos, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, incluyendo a Estéfanas y otros, oyendo y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles, sigue ahí ministrando porque yo aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Primero de Corintios 1, Pablo está escribiendo al inicio que había tanta división. Digo, no, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Habían diferencias entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Equipos dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no, pues que no se formen equipos, somos simplemente siervos. Y está dictando la carta al que está escribiendo, en este caso fue Sóstenes, un acompañante de Pablo en este viaje, cuando está escribiendo, Pablo dicta, dice, no, pues solamente a Crispo, a Gayo, a ningún otro. Y me imagino el escenario ahí Sóstenes diciendo, ¿te acuerdas de Estéfanas? Uy, sí, claro, Estéfanas también, escríbela a él, porque no pudo borrar y volver a editar, ¿sí? Pero imagínense, Estéfanas ahí, de los primeros, la iglesia lo conoce por su conversión, toda la casa. La razón que muchos no son convertidos en el mundo es que nosotros, los que creemos, no estamos convencidos sobre la necesidad de persuadir a todos. En 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestras conciencias. No podemos esconder los motivos, pero queremos persuadir a las personas. Debemos persuadir a las personas. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y realmente hay una eternidad. Y hay una posibilidad de que seamos salvos y no tenemos que perecer en los pecados. Podemos conocer la vida en el Señor. Entonces por eso persuadimos. Dios escoge y salva, pero también invita a todos a creer. Dios es quien salva. Nosotros no salvamos a nadie, pero Dios es quien hace la obra. Y nosotros debemos aceptar la responsabilidad de creer, pero también la responsabilidad de persuadir. Hay muchas personas que dicen, no, pues Dios salva a los elegidos sin importar lo que hagamos, lo que no hagamos, siempre va a salvar a los que Él predestinó para salvación. Y otros, por otro extremo, ven demasiada necesidad hasta para engañar a las personas para que acepten a Cristo, haciendo un truco, una trampa cristiana para que caigan a la salvación. No, tampoco es necesario, son extremos muy peligrosos. El Señor dice, yo sé quiénes serán salvos, pero ustedes deben persuadir a todos, porque todo aquel que oye, cree, tendrá vida eterna. Esa salvación está abierta a todos. Son convertidos los miembros de tu hogar. Pues, ¿qué testimonio tenía Estéfanas y estos otros? Ellos fueron conocidos por su devoción. Dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas, que es la primicia de Acaya, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado, algunas traducciones hasta dicen, se han hecho adictos al ministerio de los santos. O sea, se volvió una adicción. ¿Cómo es una adicción? ¿Cómo es esa entrega, esa devoción? Es decir, que ellos querían buscarlo siempre, querían hacerlo más y más. No podían vivir sin cumplir esa parte en su vida. Ellos lo querían hacer, deseaban hacerlo. Ser devotos quiere decir que uno está enteramente entregado. ¿Eres devoto? ¿Estás entregado al Señor y a su obra? ¿Nos sentimos el deber del servicio cristiano? ¿Sentimos ese privilegio, ese gozo de servir? No es pensar con legalismo. No es decir, yo tengo que ir a la iglesia porque sí. No, es decir, yo puedo. Es el opuesto. Yo tengo que hacerlo porque me gusta, porque me satisface. Yo quiero servir a otras personas porque me nace. Yo quiero ayudar a otros porque, no sé, sin ayudar a otros estoy viviendo la vida a medias. Yo necesito hacerlo. Yo quiero consolar a mis hermanos. No hay cuestión si lo voy a hacer o no. Vemos muchos deberes en diferentes entornos de la vida. Sentimos todos los días ese deber, esa devoción de cepillarnos los dientes. Amén. Espero. Es un hábito, pero es un deber también. Estamos entrenando siempre a nuestros hijos a que se mantengan en buena higiene, a que se bañen, a que cambien la ropa cuando está sucia, a que hagan esas cosas, las cuales se vuelven hábitos de devoción para el bien de los demás. Amén. Porque si una persona dice, no, pues yo no quiero bañarme, no quiero cepillarme los dientes, todos los amigos se desaparecen. Amén. Nadie quiere estar ahí, les cuesta. Pero es una devoción de otro tipo. Tenemos que trabajar. A veces no sentimos ganas de trabajar, pero sentimos esa devoción. ¿Por qué? Si no trabajamos, no vamos a
comer, no vamos a poder tener. Tenemos que estudiar, tenemos que levantarnos, tenemos que dormir. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, pero ese deber por el servicio debería nacer en nosotros. No solo se trata de tener esos dones grandiosos y presentarlos a Dios, se trata de tener una disposición genuina, presentarnos diciendo, Señor, aquí estoy. No tengo mucho, no soy mucho, tanto mis habilidades, mis talentos, mis recursos, no es mucho, Señor, pero lo que soy, aquí te lo presento para el bien de los demás y para tu gloria. Wow, que seamos proactivos en ese servicio. Ellos fueron conocidos también por su inspiración. 1 Corintios 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estéfanas, Fortunato, Acaico, ellos fueron personas ejemplares en su servicio, ejemplares en su espiritualidad, fueron ejemplos para los creyentes. Saben que el liderazgo, la clave del liderazgo espiritual es el servicio humilde, sin pretextos. La clave del liderazgo espiritual es el servicio humilde, sin pretextos. Había en Corinto muchas personas que querían figurar, querían el puesto, el título del líder, del principal, de los más reconocidos. Ellos querían el aplauso de todos. Y Pablo dice, no, pues hay que hacer caso omiso a esas personas. A quienes deberían prestar atención son los siervos humildes entre ustedes. Amén. Es el mensaje de Cristo. Seamos así, hermanos. Seamos así. Esas personas que servimos con entrega, que damos con generosidad, que consolamos a otros por medio del Espíritu. Una cosa más y ya terminamos 1 Corintios 16, ahí vemos no solamente la aplicación práctica de nuestra fe común, no solamente vemos la alabanza de los promotores de nuestra fe común, sino también el amor que produce nuestra fe común. Versículo 19 de nuestro texto dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Aquí vemos amor, amor y amor y amor. Los cristianos se conocen por el amor que tienen los unos por los otros. No por su pinta exterior, no por su vestimenta, no se conocen porque asisten a la iglesia simplemente, no se conocen porque viven en ciertas casas o viven de cierto estilo o hagan ciertas obras, se conocen por el amor. Es algo notorio entre ellos, como ese curry que pasa, ¿sí? ¿Se acuerdan? El amor. Dice Jesús en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aquí menciona una pareja, Aquila y Priscila, una pareja casada. ¿Quiénes son ellos? En Hechos 18 aprendemos que ellos ya viven en Corinto cuando llega Pablo. Es una pareja común. Ellos tienen su empresa, ellos son empresarios, fabrican carpas, trabajan con cuero. Y ellos están ahí haciendo esa profesión, salieron de Roma por la persecución contra los judíos y llega Pablo. Y Pablo comienza a predicar el evangelio y posiblemente ellos creyeron en ese momento, posiblemente fue antes, pero ellos comenzaron a afirmarse en la fe y conocieron esa iglesia en Corinto, crecieron mucho con ellos, estaban con Pablo ese año y medio que estuvo en Corinto. Y cuando Pablo dice, yo voy a ir a Éfeso, al otro lado de este mar, a otra ciudad en Asia, ahora en Turquía, ellos dicen, vamos contigo. Y así como empresarios viajaron con el misionero Pablo, y cuando Pablo abrió la iglesia en Éfeso, ellos también estaban ahí. Abrieron su negocio en Éfeso, abrieron su casa para la iglesia, y aquí están ya en Éfeso saludando a los corintios, diciendo, bueno, manden saludos. Saben los problemas de los corintios, y aún así dicen, los amamos mucho. Y después de un tiempo ellos vuelven a Roma y tienen una iglesia en la casa allá. La carta a los romanos menciona a ellos y la iglesia en su casa. Y después vuelven a Éfeso y otra vez tienen la iglesia ahí, se abren. Cuando estaban en Éfeso, un poco después de la partida de Pablo la primera vez, llega un señor que es evangelista, es Apolos, y él conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien hasta el bautismo de Juan. Decía, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay que arrepentirnos y convertirnos y prepararnos para Él. Pero Juan se murió antes de terminar la historia, entonces fue un evangelio a medias.
¿Qué pasó? Jesús vivió la vida perfecta, cumplió la ley, enseñó sobre la salvación, se murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y así termina la historia. Todo aquel que cree en Él se salva. Entonces, Él predicaba hasta cierto punto. Y cuando estaba predicando, Aquila y Priscila escuchan y dicen, súper, pero bueno, falta algo. Entonces le toman aparte y le dan como un tipo de discipulado al mismo pastor Apolos o evangelista Apolos. Dicen, bueno, Apolos, excelente todo, pero te falta una parte que Jesús ya vino. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Eso es clave, porque sin eso no hay buenas nuevas. Ahí está la salvación. Y Apolos recibió esa palabra y seguía predicando, seguía con elocuencia, seguía en una plataforma que Aquila y Priscila no tenían. Gracias a Dios por personas como Aquila y Priscila. Amén. No fueron pastores, no fueron líderes entre la iglesia, simplemente fueron empresarios que fueron usados por Dios para encaminar la obra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esas personas, pero mandan saludos, aman a los hermanos. ¿Amamos así? Es importante amarnos unos a otros, tanto con el amor ágape, que es ese amor incondicional, permanente, el amor sacrificial, como el amor fileo. El amor fileo es más un afecto, un afecto fraternal, el gusto, la amistad. Entonces, lo que vemos aquí son ambos tipos de amores. El amor ágape es poner nuestra vida por la vida de otros, es amar a pesar de, son difíciles de amar, amén. Hay personas que son muy difíciles de amar, pero somos llamados a amar a esas personas. Pero hay otras personas con quienes nos llevamos bien. La verdad, debemos abrirnos, debemos tener amigos cristianos, debemos tener creyentes, no cortar todo contacto con el mundo, porque obviamente somos llamados a hacer luz y sal en el mundo. Pero debemos crecer en ese vínculo, ese amor fileo. Hay personas que tienen un tipo de amor, pero no el otro. Ambos son necesarios. El apóstol Pablo amaba mucho a esta congregación a pesar de sus problemas. Versículo 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Cuando terminaba las cartas, casi siempre dictaba las cartas, porque puede ser que algunos dicen tenía problemas con la vista, no veía bien. Otras personas dicen que tenía problemas con los músculos, una deformación, y por eso dicen Gálatas 6:11 al final de esa carta, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, dictó toda la carta, pero ahora está dando la firma, el autógrafo. Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Y termina sus cartas así, ¿por qué? Según vemos en 1 Tesalonicenses, muchas personas falsificaban, enviaban cartas diciendo, yo soy Pablo, deben añadir esto a la salvación y no son salvos si no hagan esto y lo otro. Y Pablo dice, no, pues quieren pasarse por mí, hacerse saber que son como si fuera mi carta, pero no, voy a dar mi autógrafo para que sepan. Pero lo que hay que saber aquí es que a pesar de sus problemas y polémicas, a pesar de la inmadurez, la ignorancia, Pablo seguía amando a estos corintios. Ese es el amor. ¿Amas así? A pesar de los problemas, ¿amas así a tu pareja, a tu cónyuge cuando aún se ponen difíciles? Yo sé que yo soy a veces difícil de amar, mi esposa sigue amándome. Hay personas que nos rodean, que son difíciles de amar. Tienen días buenos y días malos. A veces dicen algo inapropiado. Es triste porque hay personas que de pronto llevan tiempo sin hablar, sin estar en buena comunión. ¿Por qué? No quieren amarse de verdad, no quieren tener de pronto una conversación incómoda, difícil, para estar bien. Pero ese amor debe prevalecer, debe permanecer. El amor por el Señor Jesucristo es el principal de todo. Antes de amar a otros, debemos amarle a Él. Y para amarle a Él hay que aprender cómo nos amó a nosotros. El versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Curiosamente aquí, Pablo usa no la palabra ágape, que es ese amor divino, incondicional, sacrificial, sino fileo. El que no amare al Señor Jesucristo. O sea, el que no tiene un buen afecto para el Señor Jesucristo, el que no es amigo del Señor Jesucristo, el que no anda en comunión con el Señor Jesucristo, sea anatema. Dios te llama a la salvación para más que simplemente escapar del infierno o pasar la eternidad en el cielo. Dios te llama a la salvación para más que simplemente hacer obras para Él, que sean útiles para Él. No, Él te llama a la salvación para estar en comunión con Él, para andar con Él, para conocerlo a Él.
Hay personas que dicen, no, ya tengo mi tiquete al cielo. Yo, en un día, cuando era niño, yo hice una oración de fe, o cuando fui a una iglesia cristiana evangélica, me obligaron a repetir unas palabras y me dicen ahora que soy cristiano, pero yo no vivo con Dios. Uf, qué raro. Yo no camino con Él, yo no tengo esa relación, esa cercanía. Amigo, te cuento que posiblemente no eres salvo. Porque la salvación es más que simplemente decir una oración mágica. La salvación es estar en comunión con Él, dependiendo en Él y no en uno mismo, pero también aprendiendo de Él, creciendo en Él, reflejando su evangelio. Dice en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, muy redundante, ¿no? Juan dice, el apóstol Juan andaba con Cristo. Queremos que sepan que esto no lo inventamos, pero lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión como creyentes verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este mundo no puede satisfacer, la religión no puede satisfacer. Simplemente reconocer que hay un Dios no satisface el anhelo de nuestro corazón de conocer a Dios, de caminar con Dios, de estar en comunión con Él. Ahí dice lo que leímos, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Anatema qué es? Es una palabra aramea, quiere decir maldito. Es una palabra muy fuerte. La persona que no entiende esta comunión y amistad con el Señor permanece en la maldición de sus pecados, en la condenación. Debemos entender esto, hermanos. Es un ruego de Pablo diciendo, comprendan este amor del Señor para con ustedes y entren en esa comunión con Él. Y dice luego, el Señor viene. Dice Maranata en algunas versiones que ustedes tengan. El Señor viene pronto. ¿Estás listo? Porque el día que Él viene o el día que muramos, nosotros ya, nuestra eternidad se sella. Dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dos categorías de personas, no hay ningún intermedio. No existe otro espacio entre la salvación y la muerte eterna, no. Dice, los que esperan en Él entrarán en la gloria con Él, sin relación con el pecado, porque Cristo ya pagó la penalidad del pecado. Cuando esperan en Él, cuando creen en Él de verdad, ya le conocen a Él, reciben su salvación, entonces no tienen que preocuparse por la salvación. Y los otros, los que rehúsen creer, los que prefieren creer en la religión o en sus propias obras, o en su familia, o en la ciencia, o en la educación, o en el dinero, van a experimentar que esas cosas no salvan. Solo esperar en Él salva y da propósito a la vida. Y luego termina en el 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Es lo que nos permite conocer, gracias, favor inmerecido. Podemos conocer a Dios, es el inicio y el fin. Lo que nos permite reflejar el amor del Señor. La carta inicia con gracia y termina con gracia, así es la vida cristiana. En conclusión, hemos hablado sobre nuestra fe común. Hemos hablado sobre la aplicación práctica de la fe común, del Evangelio. Hablamos sobre la alabanza a los promotores de la fe común. Hablamos sobre este amor que produce la fe común. Pero ¿tienes esa fe? Examina tu corazón en este momento. ¿Tienes realmente esa fe? ¿Tienes la certeza sobre dónde pasarás la eternidad? Porque Dios hizo posible. Pudiésemos saber. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos saber que tenemos la vida eterna. No se trata de que tan buenos seamos, porque nadie es bueno, nadie es justo. Ningún pastor es justo en sí mismo. ¿Sabían eso? Ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún joven es justo en sí mismo. Ni siquiera el Papa mismo es justo en sí mismo. Solamente podemos conocer la justicia al creer en Cristo. Solamente podemos ser salvos al creer. Abandonar cualquier otra confianza y abrazar la vida que hay en Cristo. Y amigo, si aún no has experimentado esa vida, yo te imploro, te ruego, te quiero persuadir a que pongas tu fe en Él. Y Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. La invitación está abierta.
Entonces, pastor, ¿cómo es eso? ¿Es como esa oración mágica? No, no se trata de la oración, se trata de un corazón arrepentido, un cambio de mente, un cambio de dependencia, un cambio de opinión acerca del Señor. Y se trata de fe, esa dependencia, confianza, que Jesús es quien dijo que era, hizo lo que dijo que vino a hacer y Él cumple sus palabras. Él salva a todos los que creen. No se trata de tu estrato socioeconómico, de tu procedencia nacional, no se trata de tu familia ni tampoco del dinero que tú tengas, se trata de tu fe en Cristo. Examínate, si no eres salvo hoy es un día excelente para eso. Habría celebración en el cielo y aquí también, si tú simplemente tomes ese paso de fe diciendo, Señor, creo. Yo sé que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Resucitaste con poder al tercer día para darme a mí vida eterna. Tomaste mi pecado, mi castigo, las consecuencias de mi vida desordenada para darme tu justicia perfecta. Y Señor, creo. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso? Si en verdad eres un creyente, ¿a qué te está llamando Dios hoy? ¿A velar? ¿A estar firme? ¿A portarte con madurez y valentía? ¿A esforzarte en el Señor? ¿A hacer todo en amor? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A ser un ejemplo, un mejor ejemplo de servicio, de entrega, devoción al Señor y a otros? Al volver a ese primer amor por el Señor y por su pueblo. Según el Señor esté obrando en tu corazón, vamos a comprometernos con Él. Amén. Si es para ser salvo, en este mismo momento puedes clamar al Señor y Él te escuchará. Puedes invocar su nombre y Él te escuchará. Después, comparte eso con otras personas, confiésale delante de otros, no te avergüences. Ahorita al final del mes tendremos un tiempo de bautizos, hay varias personas que ya han creído y quieren profesar públicamente esa fe. Te puedes unir a esas personas diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo quiero bautizarme para que todos conozcan que yo he creído. De eso se trata. Y si eres creyente, reforcemos este compromiso para con Él. Este es el final de nuestro estudio de hoy. Los animamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo estudio.